donde lo más que pueda pasar, que ya es grave, es la suspensión del Estado de su calidad como miembro de la OEA, suspender al Perú de la OEA, lo cual será en verdad gravísimo para todos los peruanos, para el gobierno, para el legislativo, para el poder judicial, para los actores vivos, para los habitantes, para todo, porque nuestra naturaleza de ser un Estado que tiene capacidad de ejercicio en el sistema internacional, cuya imagen sigue siendo objeto de las miradas internacionales por las pugnas que no acaban, nos terminarán colocando en un espacio de vulnerabilidad. Vamos a hablar en estos momentos con el ex canciller y experto en materia internacional. Estamos conectados en la línea telefónica con Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Exitosa. Miguel Ángel, hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. A usted, gracias por darnos a conocer toda la información aquí en Exitosa Te Escucha. A ver, la pregunta más importante, un poco para ayudar a los oyentes a entender esta situación internacional. ¿Qué significa, qué implica que venga una delegación de alto nivel de la OEA para conocer la situación política del país en su experiencia? Bueno, fíjate, Katiuska, conforme está previsto en la Carta Democrática Interamericana, cuya autoría le pertenece al Perú, todas sus iniciativas, el objeto de la venida, luego de el acuerdo, la aprobación en el Consejo Permanente, es responder a un pedido formulado por el gobierno del Estado peruano, que considera que hay un nivel de riesgo de la gobernabilidad en el país. Entonces ellos vienen aquí al Perú a entrevistarse con actores políticos de las instituciones tutelares de la vida nacional, y ya está. Ellos no tienen ninguna capacidad para ir más allá de lo que establece esta regla de la Carta Democrática Interamericana, y no pueden coludir, lo más importante, con el derecho nacional, con el derecho interno. No pueden ni siquiera ingresar en el marco procesal que ya existe por una denuncia contra el presidente Castillo por la fiscal de la Nación. No pueden calificar, no pueden ni siquiera pedir documentos, papeles, nada, porque eso es puro derecho nacional. No se está entendiendo así. Estoy escuchando comentarios de que vendrán casi como si tuvieran un jus imperium internacional que no existe. La soberanía del Estado se respeta, vienen para tomar nota, para entrevistarse, para tener una idea cabal de lo que está pasando en el país. Lo que ha habido en Washington no es un respaldo al gobierno del Perú, no es un respaldo a nada, simplemente se toma nota por una petición y se está operando. Pero además, permíteme, Pedro, la naturaleza de la carta es muy confusa. Yo diría tiene un error sustantivo que colude con cualquier regla básica de interpretación al invocar el artículo 18, que no tiene nada que ver con el Perú, porque no es un artículo hecho para el Estado que invoca la carta por un fenómeno de riesgo, sino es un asunto enteramente de la Secretaría General de la OEA, del Consejo Permanente de los Estados, de cualesquiera de los estados que crea, que considere, y que sobre la base de que haya una autorización con aquiescencia del Estado, vienen al país. Todo esto se ha desnaturalizado. A mí me da, en verdad, mucha pena que no se haya
procedido conforme una estrategia de Estado que lo que sí correspondía en el escenario anterior en el que yo lo creí como canciller de la República, que era la posibilidad forzada de que pudiera bajarse el número de votos para una eventual vacancia de jefe de Estado. A mi juicio eso era burdo, y bueno, en ese marco sí se podía impulsar, activar el artículo 17, pero hacerlo ahora, ingresando en un ámbito que está en el riguroso acto procesal punitivo, más allá de que, como hemos dicho también siempre, las cuatro motivaciones, razones por las cuales puede ser acusado el presidente, no son justamente la que invoca, la que ha imputado la fiscal de la Nación, y que se encuentra además para un acto interpretativo por parte del Tribunal Constitucional, Pedro, es en verdad absurdo que se quiera forzar y pretender que la Carta Democrática Interamericana va a ingresar en esa naturaleza espacial y de tiempo extraordinariamente de derecho interno. No se ha entendido, no se ve la profundidad del sentido de la Carta Democrática, y ese es el error más grave que tiene una carta que se envió a la OEA, a mi juicio errada y muy deficitaria. Básicamente el presidente Pedro Castillo como que pretendiera detener los juicios en su contra, procesos en su contra, tanto en el ámbito político parlamentario como en el ámbito legal del Ministerio Público mediante esta carta. Sin embargo, nos has explicado bien, Miguel Ángel, como ex canciller, qué cosa no puede hacer esta misión de la OEA. Sin embargo, quiero preguntarte qué cosa sí puede hacer esta misión de la OEA en cuanto llegue al país. Bueno, como te acabo de referir, lo más importante es que vienen con la autorización del Estado, del gobierno del Perú, digo mejor, y pueden interactuar, recoger información sin naturaleza imperativa. Esto es muy importante. Pero lo que no pueden hacer, y tengo que enfatizar más, lo que no pueden es coludir con la naturaleza soberana del derecho nacional, del ordenamiento jurídico interno, del derecho sustantivo, del derecho objetivo, del derecho procesal. Nada de eso. Esto es muy importante, porque no se vaya a creer que la comisión que va a venir es casi convocación de comisarios. Cuidado. No tienen ello, porque ni siquiera la Carta Democrática Interamericana tiene esa naturaleza o esa prerrogativa. Entonces tenemos que asumir que el resultado de esta tarde no es otra cosa que recoger la petición del gobierno del Perú, y bueno, lo han llevado a una tramitología en el ámbito del Consejo Permanente, y vendrán al Perú para hacer esta auscultación in loco, conversando con los diversos actores, no solamente del gobierno, de los diversos sectores vivos de la patria. Ese es el único sentido con el que viene. Eso quiero preguntarle, porque el presidente Castillo en esta carta y en su mensaje ayer no solamente menciona al Congreso, menciona al Poder Judicial, menciona a la Fiscalía y a la prensa, la libertad de expresión, que sabemos que es lo que hace que exista un sistema democrático en nuestro país. Cuando venga esta comisión de alto nivel, ¿van a también hablar con la fiscal Patricia Benavides? ¿Van a hablar con Elvia Barrios, presidente del Poder Judicial? ¿Van a hablar con la prensa nacional? Bueno, ellos pueden reunirse con todos los actores que crean conveniente, pero no tienen carácter imperativo. Es decir, para que la gente nos está escuchando, no es que la van a notificar a la fiscal de la Nación y ella tiene que tomar asiento y escuchar a la comisión. No, cuidado con eso. Eso sería, en verdad, un insulto y una
y un acto que atropella la soberanía del Estado, y creo que la fiscal de la Nación tampoco lo permitiría. Pero sí es verdad que si somos parte de la Carta Democrática, tiene que haber una vocación de respuesta para colaborar en las informaciones que pueda tener, pero no reuniones con autoridades con naturaleza jurisdiccional. Y la fiscal de la Nación tiene naturaleza jurisdiccional. Entonces, tiene que tener mucho cuidado de no interferir con los actores visibles que tienen funciones de carácter eminentemente público procesal, que son los que llevan adelante los procesos en nuestro país, que por ningún motivo pueden ser de una u otra manera, directa o indirecta, acaso persuadidos a algún tipo de conminación. Eso no puede existir, y ese no es el espíritu de la Carta Democrática Interamericana. También tenemos que subrayarlo. Ya, aunque varios integrantes de este Comité Permanente de la OEA hayan hecho referencia incluso a la Constitución Política Nacional. El caso del representante, por ejemplo, de Bolivia, incluso se refirió al artículo 117, al tema de incapacidad moral, al tema de inseguridad, de lo que pasa en el tema de estabilidad política o inestabilidad política, y se enfocó bastante en lo que es la soberanía jurisdiccional de nuestro país. O sea, y uno escuchándolo a un ponente, representante de Bolivia, de otro país, hablando sobre el Perú, sobre su constitución, pareciera que esta misión de la OEA tendría rol dentro de este aspecto, que los peruanos lo ven con mucha expectativa, Miguel Ángel. Debo decirlo de manera terminante y tajante, Pedro. La OEA ni su Consejo Permanente tienen capacidad interpretativa del derecho nacional, de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Política. Esto tenemos que enfatizarlo, porque si así fuera, se acabó el derecho interno y se acabó la soberanía nacional, y es un latigazo a la dignidad de un Estado. Cuidado con eso. Tenemos que preservar la naturaleza impoluta de lo que nos legó el sistema de westfaliano, la paz de Westfalia, que consagró justamente el principio de soberanía de los estados. Yo creo que estamos en verdad magnificando un proceso que está en la Carta y cuya consecuencia será un viaje de visitas para conocer el temperamento de lo que está pasando en la vida nacional. Señor Rodríguez Mackey. Ni siquiera el Consejo, perdóname Katiuska, ni siquiera el Consejo Permanente puede tomar decisiones como si le corresponde, por ejemplo, en extremis, a una Asamblea General extraordinaria, como la que acaba de haber hace muy poco en Lima, pero extraordinaria, de cancilleres, donde lo más que pueda pasar, que ya es grave, es la suspensión del Estado de su calidad como miembro de la OEA, suspender al Perú de la OEA, lo cual será en verdad gravísimo para todos los peruanos, para el gobierno, para el legislativo, para el poder judicial, para los actores vivos, para los habitantes, para todo, porque nuestra naturaleza de ser un Estado que tiene capacidad de ejercicio en el sistema internacional, cuya imagen sigue siendo objeto de las miradas internacionales por las pugnas que no acaban, nos terminarán colocando en un espacio de vulnerabilidad. Y allí sí, muchas de las cosas que hemos logrado en años las podemos perder rápidamente. Incluso nuestro ingreso a la OCDE, que te acordarás que vinieron el mes pasado, yo los atendí, los recibí como canciller y les dijimos que estamos más allá de las pugnas buscando estabilidad, etcétera, etcétera,
todo eso se puede retrotraer, porque no estamos mirando el interés nacional, que es el interés prevalente de todos los peruanos. Por tanto, así está el tema. Creo que el presidente de la República lo han inducido por desesperación a un error en una carta donde el canciller de la República tiene que darle cuenta al Parlamento Nacional, no solamente por ser un canciller Pinocho, mentiroso, que ya es un asunto que tendrá que responderle al Congreso de la República el día que vaya a ser interpelado, es un asunto distinto, pero no porque sea distinto no es concomitante a lo actual, sino porque es el responsable de una carta que ha sido una carta muy mal hecha, muy mal preparada, donde incluso habla de una modalidad de golpe de Estado. Primera vez que escucho que un constitucionalista habla de una modalidad de golpe de Estado. Es una vergüenza jurídica. Está mal asesorado entonces el presidente Pedro Castillo por César Landa, porque cuando usted dice magnifica, el que ha magnificado esto es el presidente y el señor Landa. No solamente con la carta, sino con el mensaje a la nación que va dirigido directamente a los miembros de la OEA. Mira, Katiuska, yo lo diré siempre, vengo en estos momentos, acabo de salir del Congreso de la República, entré a una reunión que no estaba prevista, incluso hasta ya no pude estar con otra radio, y ahora estoy con ustedes, y yo dije hace un rato que tengo mucho respeto por la institución presidencial, ¿ya? Y permíteme circunscribirme a los actores que trabajan y hacen los documentos, los que son responsables, lo que le alcanza al jefe de Estado, los que conocen o dizque conocen. Y por eso que la carga de la responsabilidad de esa carta está, a mi juicio, enteramente en quien es canciller de la República. Por alguna razón se tiene ese alto cargo de Estado y tiene que asumir el activo de una carta muy mal hecha, invocando un artículo como el 18 que no tiene nada que ver con las pretensiones legítimas que tiene todo gobierno conforme el espíritu de esa carta. Bien, Miguel Ángel Rodríguez es canciller de la República, ha estado con nosotros en la comunicación. Te agradecemos por responderle el llamado de Exitosa, Miguel Ángel. Gracias, muy buenas noches.